¿Qué tal? Espero que estés bien. La semana antepasada estuvimos viendo acerca del libro de los Hechos. Llegamos hasta el versículo 5, donde dice que Juan bautizó con agua, mas el Señor Jesús bautizará con el Espíritu Santo. Y es muy interesante el hecho de que mencione agua y al Espíritu Santo. Estas dos cosas. Hoy vamos a continuar con el libro igual, el primer capítulo, porque no avanzamos de ahí, pero vamos a empezar desde el versículo 6. Y vamos a leerlo y dice de la siguiente manera. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Muy bien, para este punto es necesario que conozcamos la historia del pueblo de Israel. Miren, muchas personas no saben la diferencia, lamentablemente, entre los hebreos, los israelitas, la casa de Israel, la casa de Judá y sobre todo los judíos. Muchas veces incluso hasta ni los gentiles. Básicamente consideran que todos tienen o son el mismo. Cuando dicen judíos piensan que están hablando de los mismos. Y tristemente escucho a veces que leen un pasaje donde literalmente dice Israel y después dicen que se refiere a los judíos. Entonces, para tratar de comprender este versículo, vamos a diferenciar entre unos y otros. El primer hebreo en ser llamado así es Abraham. En Génesis 14:13 dice, vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol, hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. El significado de esta palabra en hebreo es el que cruza. ¿Por qué lo llaman así? Porque éste cruzó el río para apartarse de la tierra de su parentela, obedeciendo precisamente a Dios que le dijo esto. Nosotros lo encontramos en Génesis 12 que dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Esto le valió para que él fuese el padre de multitudes. Entonces el hecho de que él obedeciese a Dios no es cualquier cosa. El mismo Señor Jesús nos dice que nosotros mismos hemos cruzado al creerle a Abel. Según lo que dice en Juan 5:24, dice, de cierto os digo que el que oye mi palabra, el que cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado o ha sido hebreo porque ha pasado de muerte a vida. Nosotros que aceptamos al Señor podemos decir que hemos cruzado de muerte a vida. Hay otra ocasión cuando el Padre dirá que también salgamos de en medio del mal. Y eso lo encontramos en Apocalipsis 18:4, donde dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Los israelitas provienen a partir de Jacob. Ahora nosotros encontramos quién y quién es contado como parte de este pueblo israelita. Si nosotros leemos en Deuteronomio 29 dice, vosotros todos estáis hoy en presencia de Jehová vuestro Dios, los cabezas de vuestras tribus, de vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los varones de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres, aquí es donde entramos, y tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta la leña hasta el que saca el agua. Estos son los que salieron de Egipto y podemos ver cómo la misericordia del Señor se extiende no solo al pueblo, a los que salen, sino también a los extranjeros que se adhirieron a este pueblo. Ahora, ¿qué mejor misericordia que el Señor mismo permitiendo que estos se agreguen al pacto eterno y tengan parte de la promesa de Dios? De la cual nosotros, así como de Cristo, tenemos también parte de ella, según lo que nos dice Gálatas. No dice por ningún lado los varones judíos, es los varones de Israel, es decir, las 12 tribus de Israel. Entonces, no podemos confundir los términos, ya que eso provocaría que confundamos las escrituras al leerlas y no solo eso, sino que cuando habla algún profeta nosotros estemos pensando que está hablando para las 12 tribus, cuando en realidad a veces está hablando solamente para Judá, Leví y Benjamín. Ahora, durante la época de los reyes, específicamente durante el reinado de Salomón, es que todo Israel se empieza a dividir. Es durante la época de los reyes, específicamente durante el reinado de Salomón, que todo Israel se divide. En 1 de Reyes 11:31 dice, y dijo a Jeroboam, toma para ti 10 pedazos, porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel,
he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel, por cuanto me ha dejado y han adorado a Estoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no ha andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Entonces, por alejarse Salomón del Señor es que se divide todo el pueblo y aparecen las casas del norte y la casa del sur. Cuando encuentras en las escrituras términos como la casa de Israel, la casa de José, la casa del reino del norte, o simplemente Efraín o la casa de Efraín, debes entender que se está refiriendo precisamente a esas 10 tribus que fueron entregadas a Jeroboam. Sin embargo, cuando tú encuentras términos, por ejemplo, como la casa de Judá, el reino del sur, o en ocasiones de los judíos, o la casa de los judíos, debes comprender que se refiere a las 2 tribus que quedaron. Aunque deberían quedarse 10 tribus en el reino del norte, Benjamín regresó y se quedó con la tribu de Judá. En esta distribución no entra la tribu de Leví. Esta no pertenece a nadie sino a Dios, ya que Él es su heredad. Nosotros lo encontramos en Números 18 cuando Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni de ellos tendrás parte. Y dice, yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y aquí que yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos de Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirvieron en el ministerio del tabernáculo de reunión. Justo un versículo antes encuentras que este es un pacto perpetuo de sal. En otras ocasiones hablaremos precisamente acerca de los pactos de sal, ya que estos tienen un amplio tema para comprender. Y el hecho de que Dios lo haga con ellos tiene mucha relevancia. Entonces, por eso es que no encuentras a la tribu de Leví por ningún lado, aparte de que ésta regresa por no permitirle a la casa del norte llevar a cabo los sacrificios. Es por la misma constante desobediencia y pecar adrede que el reino del norte es deportado a Siria. Esto les valió que ya no regresasen más. A estos es a los que el Señor les da carta de divorcio. Entonces, cuando leemos versículos como Jeremías 31, nos hace más importancia o más relevancia cuando dice que Él hará un nuevo pacto precisamente con la casa de Israel y con la casa de Judá. No puedes pensar que estos 2 versículos o que estas 2 casas son la misma. No, es esa división, por eso ese versículo toma esa relevancia en la casa de Judá y la casa de Israel. O por ejemplo Jeremías 54, cuando dice en aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá juntamente, e irán andando y llorando, y buscarán a Jehová su Dios. Entonces, cuando sabes esa división y lees este tipo de versículos, es que te das cuenta que precisamente hay estas 2 casas. Entonces, el gentilicio usado para los judíos es usado solamente para estas 3 tribus, la tribu de Judá, la tribu de Benjamín y la tribu de Leví. Por ejemplo, en Esdras encontramos cómo se hace mención de ellos ya estando en el exilio y se mencionan como judíos. Pero no podemos pensar que siempre se dice a Israel o se refiere a Israel como judíos. Muchas veces se piensa esto porque la nación de Israel solo contiene a estas 3 tribus. Y por el hecho de hablar de la nación de Israel y mencionar a los judíos o mencionar judíos, se piensa que todas las 12 tribus son parte de esa nación. Y no es así. Precisamente el remanente saldrá, pero cuando las 12 tribus estén reunidas. Por ejemplo, Jesús está entre los judíos y una vez que está preparando a los 12, les dice algo muy específico en Mateo 10:5. Dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora, los gentiles son todos aquellos que pueden agregarse junto con las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir, nosotros también podemos ser parte del pueblo. Por cierto, un gentil significa un sin Dios o un sin ley.
Tú decides si quieres seguirte una vez que te adhieres al pueblo, seguirte llamando gentil, es decir, un sin Dios o un sin ley. Si tú crees que la ley de Dios no es necesaria que nosotros la sigamos, tú puedes seguir siendo un gentil porque un gentil significa un sin ley. Ahora, con esto en mente, regresamos a lo que estamos leyendo precisamente en esta parte del versículo de Hechos. Lo que acabábamos de leer dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron precisamente al Señor Jesús antes de irse, ¿restaurarás el reino en este tiempo a Israel? ¿Qué está pasando entonces por la mente de ellos? Si recapitulamos entendemos por qué la importancia de esta pregunta. Recuerda que ellos están siguiendo a un hombre que hace señales, que hace milagros, que hace maravillas, y ellos creen que precisamente Él es el Mesías. Entonces, luego de que este es crucificado, sentenciado, más bien dicho, que es sentenciado, que es crucificado y que después muere, lo único que ocurre es que Él resucita. ¿Qué más pruebas necesitas para saber que Él es el Mesías? El Mesías tiene que reunir a las 12 tribus. Ellos preguntan que si Él restaurará al pueblo de Israel precisamente porque los discípulos saben que no están unidas las 12 tribus. Y esto lo vemos en algunos de los saludos de los apóstoles en sus cartas. Por ejemplo, en Primera de Pedro, tú vas a encontrar que Pedro dice, Pedro apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Es decir, que en la carta de Gálatas está también dirigida para ellos. En Santiago tú encuentras que dice, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Incluso no solo ellos, sino también los que rodeaban al mismo Jesús mientras estaba en vida, le hacen estos cuestionamientos. En Juan 7:35 dice, entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no lo hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? Entonces es lógico que estén preguntándole al Mesías prometido, que ven entre ellos resucitado, que si restaurará a las 12 tribus. ¿Pero qué contesta el Señor Jesús? En el versículo 7 nos dice, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y los sazones que el Padre puso en su sola potestad. La palabra usada para sazones proviene del griego kairos, que en hebreo significa moadim. Esta misma palabra la encontramos en Génesis, que se usa para determinar una estación. Dice precisamente que dijo Dios luego, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para los días y años. Pero no se refiere a una estación como tal del año. ¿Por qué? Porque no hay lluvia, no ha llovido hasta que crea las lumbreras. Eso hace que no existan estaciones. Una vez que comenzó a llover en el planeta es cuando éste comienza a experimentar cambios de temperatura, originando las estaciones precisamente de año, según lo que nos muestra el diccionario Strong. El calendario al que el Creador establece no es uno gregoriano, no es uno mismo que nosotros preparemos, sino es uno que Dios organiza para él mismo. La luna da la pauta para saber el comienzo de un nuevo mes, el sol da la pauta para determinar el día, y estas mismas marcan las fechas de las fiestas de Dios que Dios ordena para los que lo siguen. Estas fiestas no son para todo. Entonces, ¿quién define los días y lo que se hace en los días? Dios, no los seres humanos. Prácticamente con esto el Señor Jesús está diciéndoles que solo el Padre es el que dice en qué momento, en qué instante y por qué se van a hacer las cosas, no el Mesías. Ahora, ¿en qué momento es? Precisamente nosotros en Apocalipsis 5:4 encontramos un versículo muy interesante cuando dice, yo lloraba mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Precisamente ese es el momento en el que se desatan los sellos, no antes ni después, es en ese momento. En el momento en el que Padre ordena al ángel preguntar quién es digno de tomar este pergamino. Y el único hallado digno precisamente es el Señor Jesucristo. Pero hasta entonces, no ahora. No podemos decir que antes o después, tiene que ser en ese momento. Porque es en ese momento precisamente cuando Él abrirá esos sellos para tomar posesión de la tierra y regresar a regir con vara de hierro.
Pero retomando lo dicho por el versículo 7 de Hechos, solo el Padre es el que lo puede decidir, nadie más. Es decir, no lo determinamos nosotros, es solo el Padre el que lo puede determinar. Regresando, nosotros seguimos leyendo en Hechos 1.8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Como ya habíamos dicho, el Espíritu viene de parte del Padre. Y esto mismo nos ayuda a hacerlo escrito en la palabra del Padre, porque por nuestros propios méritos es muy difícil hacerlo. Cuando Jesús muere, el velo de la entrada del lugar santo es roto, y eso lo vemos en Lucas 23. Esto demuestra que podemos tener libre acceso al lugar santo, pero no al lugar santísimo. Por eso es que necesitamos que venga el Espíritu Santo para que entonces tengamos acceso a lo que dice el Padre. Bueno, cuando nosotros somos sellados por su Espíritu Santo, tenemos acceso a este lugar. ¿Por qué? Porque aceptamos el sacrificio de Jesús por nosotros en la cruz del Calvario. Es entonces cuando podemos tener entrada al lugar santo. Pero una vez que tenemos a la promesa del Espíritu Santo, nosotros podemos tener una plena comunión con Dios. Lo siguiente que ocurre en estos versículos es que serían testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, fuera de solo leer los nombres, no tiene ninguna implicación como tal. Escuchaba un hermano decir que la Biblia es de una lectura de hipervínculos, que si no sabemos a dónde nos está llevando o direccionando, perdemos mucho. Precisamente es algo que le dice a Timoteo, dice traza la escritura. Y revisando los nombres de estos lugares encontramos que es lo que va a ocurrir en días siguientes. Les dice primero testigos en Judea. ¿Dónde es Judea? Precisamente Judea es el área donde está el templo y les dice de ahí no se muevan hasta que venga el Espíritu Santo. Ahora, es muy importante que conozcamos la geografía básica de la escritura porque si no podemos perder precisamente de vista muchas cosas que en ella están. ¿Qué hay en Judea? Como ya les comenté, en Judea se encuentra Jerusalén, se encuentra el epicentro de donde comienza la iglesia primitiva y los nuevos agregados a la misma. En Miqueas 4:2 dice, vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Por cierto, en esta profecía mesiánica encontramos datos sobre la geografía de la cual me refiero. Por eso es necesario que sepamos de qué se trata y la geografía de lo que estamos hablando. De lo contrario nos perdemos de vista, como ya les dije, muchas cosas que vienen en ellas y podemos caer en error al hablar de ella. Una vez escuché decir a alguien que decía que Sión estaba en el cielo. Y eso me dejó pensando la falta de conocimiento a veces que tenemos solamente de la geografía. Que por cierto, yo soy el primero. Ahora, si eso fuera así, que en realidad Sión está en el cielo, creo que entonces segunda de Samuel 5 6 al 7 nos estaría diciendo que David marchó precisamente al cielo y no a la tierra. Entonces, solo para cerrar esto, en Sión está la casa del gran rey de donde reinaría el Mesías. Y de la casa del Señor, es decir, del templo, la palabra de Jehová mismo. Después nos menciona Judea. ¿Qué era Judea? Bueno, Judea fue la capital del reino del norte. Es necesario que ellos regresen para que comience el fin, según Apocalipsis 7. Y termina diciendo hasta lo último de la tierra, de la cual nosotros somos parte precisamente de esa gente que se agregará de otras naciones. Bueno, hasta aquí llegamos por hoy. Lamentablemente ya llevamos mucho tiempo y no hemos avanzado mucho en los versículos. Esperamos que dentro de 15 días podamos seguir con la tercera fase y que se pueda ir conociendo más. Espero que esto que hemos visto te sea de mucha utilidad. Recuerda leer la Biblia, tratar la Escritura como lo más preciado que tenemos hoy en día. Dios te bendiga.